¿Cómo es posible que no estés en Ravenclaw? Observando a Hermione con algo parecido a sorpresa. Con ese cerebro como el tuyo. El estudiante de Ravenclaw, Terry Booth, le preguntó a Hermione esto en la Orden del Fénix, ante la primera reunión del ejército de Dumbledore en la taberna Cabeza de Puerco. Y para sorpresa de nadie, Terry Booth no es la única persona que ha pensado en esto. De hecho, desde que salieron los libros de Harry Potter, una de las preguntas más famosas de la serie es ¿por qué Hermione, una de las estudiantes más brillantes de Hogwarts, no estuvo en la casa de los más inteligentes y estudiosos? Hoy vamos a hablar de esta pregunta que ha dividido a los fans desde hace mucho tiempo. ¿Era Hermione una verdadera Gryffindor o debió haber estudiado en Ravenclaw? Veamos los detalles. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de meternos en la pregunta a fondo, vamos a hacer un pequeño resumen del sistema de casas de Hogwarts. Sabemos que son 4: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene características que la definen. Al principio del viaje de cada estudiante en Hogwarts, se les asigna una de estas 4 casas con base en los propios rasgos del estudiante, con qué casa combinan mejor. Quien se encarga de llevar este proceso a cabo es el sombrero seleccionador, este sucio y desgastado sombrero que alguna vez perteneció a Godric Gryffindor. Es alguien que no se guarda sus opiniones. El sombrero es muy reconocido por los profesores y estudiantes, gracias a la habilidad de enviar a los estudiantes a sus casas de Hogwarts. Por eso se usa hasta el día de hoy. El sombrero es un objeto sentiente que perteneció a Godric Gryffindor. Fue encantado por los 4 fundadores, Godric, Helga, Rowena y Salazar, cuando se dieron cuenta de que necesitarían alguna manera de enviar a los estudiantes a sus casas cuando ellos ya no estuvieran. Desde entonces, el sombrero ha sido parte de la tradición. Y honestamente es un trabajo importante. Enviar a los estudiantes a sus casas no es algo sencillo. El sombrero tiene que navegar mágicamente a través de las mentes de los estudiantes con la legeremancia y analizar no solo los rasgos que muestran, sino los que se mantienen ocultos. Como vemos en la serie, ninguna casa es igual a otra, es decir, que hay un gran número de rasgos que hay que analizar. Básicamente, una vez que el sombrero se te coloca en la cabeza, te enviará a la casa que coincida más con uno de los 4 fundadores. Pero no todo es blanco y negro. Básicamente funciona de esta manera. Si el sombrero siente valentía, Gryffindor es la decisión más probable. Si percibe inteligencia, Ravenclaw quizás sea la candidata. Si percibe que alguien trabaja mucho, lo más probable es que sea Hufflepuff. Y por último, si el sombrero siente que alguien tiene hambre de poder, serán Slytherin. Veamos Ravenclaw. La canción del sombrero nos da una idea vaga de lo que significa ser un Ravenclaw, pero la verdad es que hay más detalles al respecto. Ravenclaw es la casa para quienes valoran la inteligencia por sobre todo lo demás. Estudiantes con mentes ágiles, astucia veloz, cariño por el aprendizaje y una curiosidad sobre el mundo. Piensan de manera independiente, valoran la solución de problemas y buscan el conocimiento por simple deseo de hacerlo. Es una casa para quienes destacan no por su valentía o ambición, sino por ser brillantes. Y, en primera instancia, Hermione parece ser la candidata perfecta para Ravenclaw. Durante sus años en Hogwarts, se le consideró la bruja más brillante de su edad. Una y otra vez mostró pensamiento lateral, se ajustó rápido a sus circunstancias, superó a su entorno y todo tipo de obstáculos. No solo eso, tenía una mente que interrogaba todo y era muy práctica. Constantemente desafiaba el status quo. Frecuentemente buscaba nuevas rutas para cosas convencionales como hechizos o pociones. Si consideramos todos estos rasgos y el hecho de que la inteligencia es lo que destaca a Ravenclaw, la pregunta que llega es ¿por qué Hermione no fue enviada a esta casa? Para empezar a responder esta pregunta, tenemos que observar a Godric Gryffindor. El sombrero seleccionador nos da una idea de que su casa representa algo que podría ser superficial, pero hay más que eso. Gryffindor tradicionalmente se percibe como la casa de los valientes, pero la valentía en Hogwarts va más allá que solo meterse en problemas. Los Gryffindor valoran el coraje y la disposición de hacer lo correcto incluso cuando es peligroso, poco popular o tiene algún costo. Los define su convicción moral, la lealtad y un tipo de actitud que los lleva a actuar cuando otros dudan. En resumen, es la casa que no es de los más astutos o más ambiciosos, sino de aquellos que lideran con el corazón,
y que constantemente eligen ser valientes en lugar de estar cómodos. Y Hermione tiene muchos momentos donde demuestra estos rasgos. Ella se pone en peligro para salvar a Ron del lazo del diablo. Se pone enfrente de Harry en la Casa de los Gritos, cuando cree que se enfrenta a un asesino. Entra al departamento de misterios sabiendo lo peligroso que puede ser. Se queda con Harry cuando el trío se fragmenta en las Reliquias de la Muerte. Y quizá lo más valiente de todo, se borra de las memorias de sus padres para protegerlos de Voldemort y los mortífagos. Estos ejemplos muestran que Hermione no es puro intelecto y ya. También muestra valentía, lealtad, convicción moral, rasgos que se alinean mucho con Gryffindor. Pero su inteligencia, su insaciable curiosidad, su gran impulso académico, todo esto hace parecer que sea una Ravenclaw. Entonces, aquí queda la pregunta. Basándonos en estos rasgos, ¿Hermione pertenece a Ravenclaw o Gryffindor? El sombrero confirma lo difícil que fue su decisión. Cuando Hermione se pone el sombrero en la piedra filosofal, le llevó varios minutos tomar su decisión, más que con cualquier otro estudiante. No fue Hatstall, lo cual ocurre oficialmente a los 5 minutos. Duró 4 minutos, es decir, que se quedó muy cerca. Y esto reafirma que genuinamente Hermione representaba rasgos de Gryffindor y de Ravenclaw. En la Orden del Fénix se revela que el sombrero sí consideró enviarla a Ravenclaw. Cuando Terry Booth le pregunta a Hermione por qué no está en su casa, explica que el sombrero seleccionador sí lo consideró seriamente, pero se decidió por Gryffindor al final. Usualmente cuando el sombrero tiene problemas, entra otro factor, la preferencia del estudiante. En el expreso de Hogwarts, antes de ser enviada a alguna casa, Hermione admite: «Espero estar en Gryffindor. Suena por mucho como la mejor, pero supongo que Ravenclaw tampoco será mala». Y este tipo de preferencia importa más que lo que muchos fans creen. El sombrero seleccionador es conocido también por considerar los deseos de los estudiantes, principalmente con Harry, quien pidió no ser enviado a Slytherin. Cuando el sombrero tiene 2 opciones igualmente viables, esa preferencia puede ser suficiente para inclinar la balanza. Para Hermione, cuyos rasgos la hacían casi igual de buena en valentía e intelecto, el inclinarse por Gryffindor fue muy probablemente lo que llevó a la decisión. Pero, incluso con todo esto en mente, queda una pregunta más allá. ¿A qué casa verdaderamente pertenecía? Porque si fue solo por gusto que se inclinó la balanza, no está totalmente claro en qué casa pertenece mejor. Afortunadamente, hay un último criterio que hay que analizar: los valores. El sombrero seleccionador considera los rasgos y las preferencias, pero lo que verdaderamente le importa a Hermione no es lo que ella es a los 11, sino lo que valora. En primera instancia, podría ser fácil asumir que Hermione valora la inteligencia por sobre todo lo demás. Es una estudiante obsesiva, memoriza libros de texto, corrige a los profesores y en general disfruta de aprender del mundo. Todo esto nos llama hacia Ravenclaw, pero cuando vemos más allá, la serie nos da un momento que cambia nuestra comprensión de las prioridades de Hermione. En el clímax de la piedra filosofal, Hermione nos dice una frase que revela uno de sus rasgos más profundos como personaje de toda la saga. Cuando Harry intenta darle crédito, ella dice: «Libros y astucia. Hay cosas más importantes: amistad, valentía». Esta frase nos dice todo lo que debemos saber. Lo que Hermione valora más en su corazón no es el intelecto ni la excelencia académica, sino la valentía, lealtad y la disposición de actuar en favor de quienes le importan. Y así de fácil, la decisión del sombrero seleccionador ya no es tan compleja. ¿Podríamos decir que es más Ravenclaw todavía? Es posible, pero esa frase de Hermione es suficiente para que yo la envíe hacia Gryffindor. Si bien es increíblemente inteligente, de todas formas es más valiente que inteligente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Gryffindor fue la casa correcta para Hermione o debieron haberla enviado a Ravenclaw? Después de todo, el ser enviada a una casa distinta la hubiera llevado por un camino muy diferente. Quizá pudo haber sido aún más brillante si hubiera ido a la casa de los colores bronce y azul. Quizá Ravenclaw hubiera sido una forma de desbloquear su potencial. Digan qué opinan por allá en los comentarios. Y si les gustó el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.